El libro, lógicamente, que lleva el nombre de la personaje principal. Y el nombre de Esther quiere decir... A ver. Bueno, quiere decir estrella. Ahora, es interesante que esa es la versión persa del nombre. La versión hebrea, si ustedes miran capítulo 2, versículo 7. Allí está el nombre hebreo, que si ustedes agarran una Biblia hebrea va a estar con el nombre hebreo, no con el nombre persa. Nos dice, y había criado a Adasa. Ese es el nombre hebreo. 2.7 nos da el nombre hebreo de Esther. Ahí estamos. De acuerdo. Entonces, lo ubicaron en esta sección y los judíos leen esos libros en cada uno de ellos en una fiesta distinta. Muy bien. Bueno, hasta aquí con los gráficos que ustedes ya manejan muy bien. ¿No es así? No, estas cosas ustedes ya las han visto muchas veces y estoy seguro que, no sé, creo que el 99.9 lo debe manejar todo de memoria. ¿No es así? No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si ustedes ya, creo que todos tienen memorizados los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Y además la ubicación, bueno, está bien, va. Ok, vámonos de acá. Vamos a sacar todo esto y dejamos la pantalla libre. Entonces me escuchan. De acuerdo. Ustedes en el bosquejo que recibieron tienen el contenido de todo el libro de Esther. Ahora, ¿sabían que sobre este libro hay una disputa? Y es que muchos autores, cuando los rabinos estaban formando el Antiguo Testamento, dijeron, no lo deberíamos colocar este libro dentro de los libros inspirados. ¿Por qué? Correctamente, Marcos contestó, porque en todo el libro de Esther ustedes saben que no se nombra la palabra Dios. Eso es muy notable. Y entonces hubo gente que se fueron un poco al extremo. Nuestro gran héroe protestante, don Martín Lutero, dijo, ojalá este libro no hubiera sido escrito. Se ve que se le chispoteó fiero al Martín. Pero, sin embargo, aunque el nombre de Dios no se menciona, es impresionante como libro al tratar el tema de la providencia de Dios. Traduzca, pastor. Providencia. ¿Cuántos de ustedes tenían algún pueblo allá en la ciudad, en vuestro país, que se llamaba Providencia? En la provincia de Santa Fe lo teníamos, sí, Providencia. ¿Qué es eso? Eso es un término bien de nuestra fe, de la teología cristiana. Providencia quiere decir que Dios mueve sus manos, interviene a favor de su pueblo, de una manera que humanamente parece todo muy normal, nada milagroso. Y sin embargo, cuando uno ve, dice, caramba que el Señor se mueve con tanto poder de una manera tan milagrosa. Este es el mejor ejemplo de lo que es providencia de Dios para sus hijos, para su pueblo, es el libro de Esther. ¿Por qué? Porque cuando ustedes y yo leemos esta historia tan notable, vamos a ver que las cosas ocurren como ocurrirían en la vida nuestra todos los días. Nada especial, nada espectacular. Tal vez alguna casualidad por aquí, por allá, pero... Y sin embargo, a lo largo de todo el libro vemos la mano del Señor interviniendo para cuidar a su pueblo. Ahora, qué notable. Si ustedes han leído el libro, el propósito principal de la trama de Amán, ¿cuál era? Fuerte, Gary. Destruir al pueblo judío. Y uno se pregunta, ¿qué hizo de mal el pueblo judío que los tenían que masacrar? Y todo porque el señor Amán
que era hispano, había un americano que no lo saludaba. ¿No les parece un poquito exagerado que porque al Señor alguien no lo saludaba iba a decretar la masacre de mujeres, niños en todo el imperio de todos los judíos? Pero pavadita, se había ofendido en serio el hermano. Y uno dice, ¿por qué este odio siempre constante contra el pueblo de Dios? Contra el pueblo hebreo. En el Antiguo Testamento estaba dirigido el odio contra la nación hebrea. En el día de hoy, contra toda la nación hebrea y contra todos los cristianos, especialmente de la versión evangélica, que somos los más radicales. Qué notable. ¿De dónde viene esto? El Señor Jesucristo nos advirtió. Si fueran del mundo, el mundo los aceptaría, pero como no son del mundo, palo, leña y garrote, ¿no es cierto? En estos días que estudiábamos las profecías, ¿qué es lo que viene en el futuro? Sí, persecución contra el pueblo de Dios. ¿Y por qué contra el pueblo de Dios? Bueno, porque hay un enemigo que no nos quiere, que nos quiere ver muerto a todos, que nos quiere destruir a todos, porque, como les expliqué, si no hubiera más pueblo hebreo a quien cumplir las promesas, si no hubiera más iglesia a quien cumplir las promesas, Dios no puede volver a este planeta. Pero bendito sea el Señor, que como vemos en esta historia, parece que Dios te lleva siempre hasta el borde y parece que los impíos van a ganar, y cuando parece que van a ganar, búmbate. Ahí interviene Él. ¿De casualidad? Nunca de casualidad. Siempre en el momento preciso el Señor obra. Muy bien. Cuando ustedes y yo llegamos al libro, ¿qué encontramos? Bueno, lo primero que encontramos es la escena. Estamos, como les mostré, la gráfica de lo que era el imperio persa. Estamos en el punto de máximo esplendor y expansión del imperio persa. Es cuando ha alcanzado su máxima gloria, su máximo poderío militar, su nivel económico más elevado. Y vaya poderío que tenían. El rey Asuero que aparece fue interesante por muchas épocas, por mucho tiempo. Alguna gente se reía de la Biblia diciendo, Asuero, ¿de dónde salió Asuero? ¿Quién es ese? Hasta que alguien que se puso a estudiar los idiomas de aquellos siglos vino a descubrir que Asuero no era nada más que otro que funciona en los libros de historia con el nombre de Jerjes. Y ahí estaba todo registrado. Que gobernó por 20 años. Jerjes. Artajerjes era otro. Y, no, correctamente, fue otro de los reyes. Y el hombre reinó. Ahora, ustedes ven que cuando leen el libro, ¿lo habían querido tener de esposo ustedes, señoras, a Jerjes? Era medio cascarrabias este tipo. Por ahí se le daba y, bueno, lo que nos cuentan los libros de historia secular, Heródoto, el padre de la historia, se llama un escritor griego, lo describe como un hombre despiadado, que por ahí se le daba por hacer algo y te daba un abrazo, y por ahí le hacías una que no le gustaba y te cortaba por la mitad en 2 pedazos, te pasaba con un serrucho por el medio. Y eso lo practicó con un hijo de él, para darle una lección a no sé a quién. Dijo, bueno, si no van a ganar la batalla, entonces agarró, cortó al hijo en medio y hizo pasar a todos los ejércitos por él, por en medio del hijo, cortado por la mitad. Simpático el hombre, buen padre de acuerdo a lo que estudiamos el domingo. Y ustedes ven que el tipo era medio loco, Le dijo a Amán, bueno, vayan y maten a todos, nomás métanle, muchacho. Y después se dio vuelta la tortilla y le dijo a Mardoqueo, bueno, vayan y maten nomás. Loco, Loco. Ahora, uno llega al capítulo 1 y dice, ¿no es este hombre el epítome de lo que representa la mentalidad del mundo? Capítulo 1, ¿qué tiene? La historia de una gran fiesta. Y si ustedes leyeron, van a ver que el rey está en la máxima expansión, en el punto, como lo dije anteriormente, de máxima gloria, y decide impresionar a sus siervos. Y la mentalidad del mundo siempre es la misma. ¿Cuál es el deseo del mundo?
impresionar a los demás, ¿no es cierto? Con nuestros logros y quién soy, etcétera, etcétera. Y el tipo decide mandarse una fiesta ¿de cuántos días? 180 días, 6 meses. Creo que tendríamos que introducir eso en comunidad, ¿no les parecería bueno? ¿Se imaginan lo que habrá sido? ¿Cómo habrá sido eso? ¿Será que durante 180 días era pachanga todas las noches? ¿Cena libre? ¿Habrá sido los fines de semana? ¿Cómo habrá sido? Imagínense las mujeres un vestido nuevo todas las noches. ¡Wow! Y no había tintorería en aquellos tiempos. ¿Cómo hacían? Todo un desafío, ¿eh? Y sin embargo lo hizo para los príncipes y sátrapas y gobernantes para mostrarles lo grandioso que era él. Qué lindo, ¿eh? Esa es la mentalidad del mundo. ¿Cuántos gobierno? ¿Cuántos mando? ¿Cuántos me obedecen? No cuántos sirvo, a cuántos sirvo, sino cuántos me sirven a mí. Por eso el tema del domingo, con los apóstoles viniendo a pedir las dos posiciones, uno al lado del Señor y el otro al otro lado. Ajá, esa es la mentalidad del mundo. Ustedes, pues, me imagino que habrán tenido algún amigote por ahí que viene y les dice, ay, el sábado salimos a cenar y nos comimos un steak de $500. Y yo con $500 me voy a Ralph, ahí lo agarro a Saúl, le digo, che, tráeme unos steaks y como 2 meses con $500. ¿No es así? Bueno, pero ese es el mundo. Hay que impresionar al otro con el steak que me comí, el anillo que me compré. Y qué cosa, ¿no? Esa es la mentalidad del mundo. Yo les conté la historia, ¿no? De ver hasta dónde llega la fanfarronería. ¿Conocen el término? Sí. Se entiende, ¿no? Sí. Cuando estábamos en Texas y vinieron mis padres a visitarnos y les alquilamos un departamento a entrenar y toda la gente del Instituto Bíblico nos dieron todos los muebles para amueblarlo. Ellos venían por 6 meses, así que nos dieron todas las cosas, menos la cama de los abuelos. Y después de muchas decisiones decidimos alquilar una cama por 6 meses. Y nos fuimos a meter a, ¿cómo es esto? Arons. Estos que ven el cartel en el camión que pasa. Y nos fuimos a meter ahí. Encontramos muchas cosas que pensamos que era lógico, ¿no? Sobre todo en aquella parte del mundo donde llegan muchos americanos para cruzar al otro lado a México, que está lleno de maquiladoras ahí. Entonces uno dice, bueno, es lógico que alquilen muebles, computadoras, televisores, todo eso está bien. Pero lo que nunca me imaginé es encontrar una vitrina llena de aretes y anillos y cosas. Pregúntenle a la rubia que está allá atrás. Ella es testigo de lo que estoy hablando. Y uno dice, entonces le pregunté, le digo, oigan, ¿y ustedes alquilan estas cosas? Me dice, sí, la gente viene acá el sábado a la tarde, las alquila para el sábado a la noche, la fiesta. Mira, bruja loca, el anillo que tengo. Y después el domingo vienen y la retornan. Uno dice, esa es la mentalidad del mundo. Esa es la mentalidad de la gente sin Dios. Así que vayan a ver a Aaron's Rental, métanse algún día por curiosidad, y estoy seguro que van a ver todo lo que yo vi. Relojes, todo. Increíble, ¿no? Y uno dice, Señor, de cuántas tonteras que nos has librado, ¿no? ¿Se dan cuenta por qué los cristianos prosperamos siempre financieramente? Porque vos no tenés que tener... El cristiano no cambia de trabajo, sigue con el mismo trabajo que tenía antes y de repente la multiplicación empieza a llegar. ¿Por qué? Porque dejamos de gastar en pavadas, ¿eh? Realmente, queridos, ¿de cuántas cosas nos libra el Señor? Y en este caso el rey se manda una festichola de 180 días. Y claro, 180 días el alcohol corría, entonces dijo, bueno, vamos a poner el nightclub acá, traigan a la reina para que se mande un striptease. Y hablando en términos modernos, eso es lo que le pidió a la reina Basti. Y uno dice, bueno, y la reina parece que era una mujer, el término Basti quiere decir bella. Se ve que la mujer era una mujer sensata, y créanme que una reina de aquel entonces, como ustedes alcanzan a ver, no es una reina como la del día de hoy. No es como Elizabeth o Máxima o
Más bien era un objeto que el rey tenía una favorita entre muchas, y en este caso le pide que venga a hacer un show delante de los invitados. Y el rey era hispano. Porque la reina rehusó. Y entonces el ego del hombre se ensó, quedó herido, pobrecito. Y dijo, ¿qué hacemos con esta reina ahora? Y bueno, ustedes saben, leemos que vinieron los consejeros que eran hispanos también y le dijeron, Señor, si esto prospera, todos los maridos van a quedar desautorizados. Algunos se me están deprimiendo ya. Y uno dice, caramba, que suena actual la historia, compañeros. Dijeron, no, si esto va a engendrar una ola de rebelión en todos los hogares y el hombre no vamos a valer más nada. Entonces la destituyeron y realmente la chica perdió el trabajo, perdió quién sabe qué le habrá pasado a Vashti. Lo cierto es que cayó en desgracia y entonces desaparece de la historia. Y abre la puerta para que haya un concurso para ver Miss Universo, para que venga a ser la nueva esposa del rey. Y es ahí que ocurre lo que uno nunca se imagina, ¿no es cierto? Allí está Asuero, allí está Vashti. Y el que aparece en escena es un judío que trabajaba para el rey. Su nombre era Mardoqueo. Mardoqueo. ¿Qué función cumplía Mardoqueo dentro del palacio? No está muy claro. Pero si ustedes leen, van a ver que el hombre siempre estaba dentro del palacio y tenía acceso a áreas que alguien de afuera no podía. Y entonces, cuando Esther finalmente llega, él se ve que entra al palacio y todos los días nos dice qué pasaba, a ver cómo estaba Esther. Quiere decir que el hombre tenía una posición de influencia cerca del rey. ¿Cómo había llegado ahí? La Biblia no nos habla. Pero Esther ha perdido los dos padres y este tío la está criando. Y la chica debe haber sido muy bonita, indudablemente, para que cuando surgió la oportunidad, ¡pum!, ahí venga. Y no nos dice que Dios le dio gracia, pero halló gracia con los que le asignaron para que la cuide. Y finalmente, cuando llega el momento de todas las candidatas, el rey dice, "This is the one." Y Esther pasa a ser la nueva reina. Interesante. Una miembro de una nación extraña pasa a ocupar el primer lugar o el segundo lugar detrás del rey. O el más lugar, porque ya me imagino quién lo mandaba al rey, como en todas partes. Entonces, muy bien, allí está el primer paso. Pero fíjense que el pueblo judío tiene una desventaja siempre. Mardoqueo le dice a Esther, ojo, no le digas a nadie de qué raza, de qué nacionalidad sos. Porque sabía que tan pronto abriera la boca y dijera algo de eso, podía perder todo. Así que la chica obedece al tío, se queda callado. Y bueno, ustedes saben lo que pasó después. Empieza a moverse la trama. Y Mardoqueo un día escucha a dos de estos que trabajaban para el rey, que no les envidio el trabajo, porque para que no causaran un problema, les hacían un tratamiento con rayo láser y los dejaban inútiles. Y estos que no se... Bueno, muy bien, estaban hablando entre ellos y que iban a hacer un complot contra el rey. Mardoqueo escucha y entonces le pasa la información a Esther, que ahora ya está cerca del rey. Llega la información, el complot se detiene, los eunucos son colgados. Muy bien. Y acá hay algo que es muy interesante. Y es que en cada corte tenían el libro de las memorias, el libro de las crónicas. Y es que en él se anotaban todas las acciones que los súbditos del rey hacían a favor del rey. ¿Para qué?
para que cuando llegara el momento, en el momento que el rey considerara más apropiado, iba a recompensar a los súbditos que habían sido fieles a él. Lo notable es que Mardoqueo hace su buena acción y no pasó nada. Qué interesante. Y en esto, entre los capítulos 2 y 3, posiblemente han pasado 4, 5, 6 años. Lo cierto es que está todo en paz, el pueblo judío vive normal, Esther está en el palacio, Mardoqueo está en el palacio, cuando de repente dentro de las aparece este personaje que es Amán. Y evidentemente es un zorro vivo, inteligente, capaz, se gana el oído del rey, se gana y el hombre sube, hasta llegar a ser el número 2 dentro del reino. Y mis hermanos, es entonces cuando viene el choque de valores. Porque el rey al exaltar a Amán le da tanto poder y tanta autoridad que ustedes saben que los emperadores de aquel entonces, al igual que los emperadores romanos y todos, se creían que eran correctamente y demandaban adoración y que la gente les hiciera reverencia. ¿Y un judío podía hacer eso? Los muchachos en Daniel capítulo 3 con la estatua de Nabucco se acuerdan, ¿no es cierto? Fueron a parar al horno de fuego, pero no doblaron la rodilla y Dios los honró. Y en este caso Mardoqueo no es que sea maleducado, sino que él no se va a arrodillar delante de un Dios falso. Y sea Amán, sea quien sea, Mardoqueo no va a doblar la rodilla y no le dobla la rodilla al hombre. Y entonces empieza la trama. Y entonces empieza todo el sentir. Y el pobre Amán, siempre lo digo, estaba casado con una mujer que fue la desgracia de su vida. Porque si los hombres tenemos que dar gracias es tener una mujer que nos calma los nervios. Los hombres somos todos mansos y suaves. ¿Eh? Finge. Algún día le va a saltar. No, querido, Dios nos ha hecho temperamentales, violentos, fuertes, por eso a nosotros nos mandan al frente de batalla. Dios nos ha hecho así, está bien. Y bendito sea el hombre que tiene una mujer que cuando ve que hay un problema y el tipo anda medio nervioso y medio caliente, como decimos en Argentina, enojado, que quiere hacer algo malo, la mujer le dice, no, cálmate, negro, cálmate, tranquilo, muchacho. No, quédate piola, hombre. No, no es así. Pensá, tal vez ese hombre tiene alguna diferencia cultural, vos no lo entendés, tal vez no es que no te aprecie, sino que la necia esta le dice, pero agarré y matalo, construí una horca y colgalo. Bien hecho. Y entonces el rey, el Amán ya se entusiasmó con la ayuda de su señora, va al rey y le pide pasar el decreto. Y el rey, como vimos, le dijo, es un tipo que es medio bravo, porque escucha una cosa y se deja llevar y ahí nomás, sin saber lo que había pasado, dice, bueno, maten a todos nomás. Y el tipo le hace una promesa muy linda, 340 kilos de plata le va a traer al tesoro después que mate a todos los judíos. Y entonces uno dice, bueno, miren qué negocio tan interesante. ¿Ha cambiado la historia? Estamos en los mismos tiempos de antes, ¿no? El ser humano no evoluciona. Somos los mismos de siempre. Y en este caso uno dice, Señor, qué interesante. Vas a colocar a tu pueblo en la situación de angustia y en la situación imposible. Porque ese va a ser el milagro de mañana. Y ustedes saben, el sistema de FedEx funciona muy bien y de una punta del imperio a la otra corre la noticia tal día en el calendario hebreo, en el mes de Adar, es el 2 en diciembre, el día tal, feliz Navidad, los matamos a todos.
Y bueno, y la fecha se puso. Y cuando el rey firmaba, se podía echar de vuelta para atrás la cosa. No, güey. Entonces ustedes conocen la historia. Mardoqueo se entera, le pasa la noticia a Esther, y eso nos da una idea de cómo funcionaba el sistema, porque nosotros pensamos, tal vez Esther vivía en el mismo lugar con el rey. No, ella estaba con las doncellas, con las mujeres que venían a estar con el rey cuando el rey la llamaba. Por eso lo dicen, hace un mes que no me llama el rey. Y de acuerdo a la ley, ustedes leen que el rey, si alguien se metía en el palacio, era sinónimo de que no sé qué podía estar mal, y el rey podía ordenar la muerte instantánea de esa persona. Entonces dependía de que el rey le extienda su cetro y le diga bienvenida, ¿qué te pasa? Bueno, es en esos momentos cuando creo que está el corazón del libro. Cuando Mardoqueo viene a Esther y le dice, mira, no pienses que tú por ser la reina te vas a escapar de la matanza. Esto va contra todos. Amán no deja un solo judío vivo, así que tú no te vas a escapar. Segundo dice, si tú no actúas, ayuda va a venir. Y qué lástima que no puso el nombre de Dios, porque dice ayuda va a venir. ¿De dónde? No dijo. Pero dice, ¿quién no te dice que has sido llamada justamente para esta hora? Y esta frase a mí me impacta, muchachos y chicas, porque no es casualidad que en los planes de Dios Esther estaba en ese lugar, justo en el preciso lugar, a la hora justa, y lo mismo me dice de ustedes y de mí en este momento de la historia. ¿Por qué estamos acá esta noche? Porque ustedes y yo un día ni nos imaginábamos que nuestras vidas estaban en las manos de Dios. Y planeamos, me voy para allá, me voy para acá, y el Señor movió todo. Y uno dice, es la mano de Dios siempre. Ahora que le conocemos, tenemos la fe para reconocerlo y podemos ver eso. Y uno dice, nada ocurre por coincidencia para el pueblo de Dios. Todo está de acuerdo a su plan eterno. Y eso es lo que a ustedes y a mí nos debe dar una seguridad absoluta en la vida, compañeros. De que nuestro Dios controla todo y Él sabe todo. Y por eso nos acercamos a Él con confidencia a la hora de orar, sabiendo que el Señor controla todo y que tiene la respuesta antes que se la pidamos. Y en este caso ustedes ven, si Dios controla todo, ¿para qué ayunar 3 días? Porque Esther dice, manden, yo me voy a arriesgar, porque el rey en una de esas me manda a matar, pero antes que mande, que cruce el patio y me arriesgue la vida, pídanle a todo el pueblo hebreo que ayune por 3 días. ¿Por qué el ayuno? ¿Qué diferencia es el ayuno? ¿Perdón? Sí. Queridos, miren, nosotros creo que el Señor nos permite de tanto en tanto pasar estas pruebas para formarnos a nosotros en estos hábitos, ¿no es así? A usted le decían cuando recién se convirtió a ayuno, hermano, ¿y usted? Yo nací en una iglesia donde nunca se practicó el ayuno. 30 años en Argentina, en nuestra iglesia no se practicaba el ayuno. En ninguna iglesia se practicaba el ayuno. Creo que fue una de las tantas cosas que con la reforma protestante se fueron todas a la basura. O sea, dentro de todas las cosas que mandamos al cesto de la basura de la iglesia popular, entre ellas también fue parar el ayuno. ¿Y qué fue lo que me enseñó a mí ¿Por qué empecé a ayunar? Y porque estando en Vancouver me encontraba con que estaba de doctor y se me morían todos los pacientes.
O sea, yo me crío en la década del 50-60 en Argentina, cuando el mundo era puro y sin mancha. Ustedes y yo que tenemos esa edad sabemos de lo que estoy hablando. No había drogas en las escuelas, no había todas las cosas. Yo llego joven, mansito, 30 años a Canadá, nunca había visto un drogo, yo no sabía lo que era eso. Siempre les cuento, ¿no es cierto?, que en nuestra escuela secundaria los peores estudiantes, los más malvados, eran los que fumaban un cigarrillo en el baño. ¿Se acuerdan? Droga en las escuelas, violencia. No se conocía. Y eran escuelas públicas, ¿eh? Era otro mundo tan lindo. Y cuando empecé a ver que me encontraba con personas que parecían perritos, ¿vieron cuando anda la mujer caminando por el parque y anda el perrito y le suelta la cuerda y el perrito va y cuando quiere taca, se lo trae de vuelta para atrás? Mucha de la gente que ministraba eran así. Yo les enseñaba lo que sabía, les enseñaba el plan de salvación, aceptaban al Señor, pero a los 6 meses, una soguita invisible me los llevaba de vuelta para atrás. Y yo empecé a ayunar solo, a mí nadie me enseñó. Y claro, con mucho miedo, con mucho temblor. Pensé, no como una comida y me muero. Y el Señor a uno lo va formando, ¿no? Y junto con el ayuno empezaron a venir las cosas que nadie me había enseñado. Que hay un mundo espiritual muy fuerte que está trabajando y la única manera que lo podemos destrozar es con el ayuno. Y entonces el Señor a uno lo va mostrando. Pero qué coincidencia. Si lo primero que hizo el Señor después de bautizarse fue 40 días de ayuno. Y nadie me enseñó eso. Ahora lo veía. Entonces, hermanos, eso es un arma de guerra. Y yo sé que el Señor le iba a dar la victoria al pueblo judío, no iba a permitir que sea destruido, pero qué lindo debe ser para el Señor ver que nosotros actuamos y, bueno, que le creemos y empezamos a ser sus colaboradores, y decir, Señor, vamos a luchar junto contigo. Y empezamos a correr al diablo y lo sacamos y lo derrotamos en el nombre de Jesús. Por tanto, compañeros de milicia, no le tengamos miedo al ayuno. Cuando esté en situaciones imposibles, no le anuncie a nadie, simplemente como el Señor nos enseñó. Métete en tu cuarto, no le cuentes a nadie, afeitate bien, ponete lindo y ayuná delante de tu Padre que ve en lo secreto y tu Padre te va a recompensar. Y en este caso Esther sabe que acá hay algo que es muy superior a lo que ella humanamente podía hacer y pide el ayuno. Y otra vez las casualidades, ¿no? La providencia de Dios. La noche antes que se ejecute el rey perdió el sueño. ¡Qué coincidencia! Y claro, si en él no estaba, y le pidió al asistente, tráigame el libro de las memorias, a ver. Y empezaron a leer, y ahí estaba el hecho de Mardoqueo que no había sido reconocido. Y al día siguiente viene Amán y le pregunta, ¿qué le darías al hombre que el rey quiere exaltar? Y Amán pensó, acá viene el rey a exaltarme a mí. Entonces que lo pasen por toda la ciudad y proclamen delante de él y que todo el mundo se postre. Y le pongan la corona y todo lo demás, y maravilloso. Y dice, bueno, anda a agarrarlo a Mardoqueo y llévalo vos del que... Y entonces le dijeron, sonaste, Amán, comenzaste a caer delante de Mardoqueo y en esta no la ganás. Y como el resto termina, ustedes lo saben. El plan de Mardoqueo se destroza, Esther lo expone, Mardoqueo gana. El plan de Amán, perdón, ¿qué dije? Sí. El plan de Amán, por supuesto. Si el plan de Amán queda expuesto, la victoria viene y el pueblo termina con una victoria gigantesca, ¿no es cierto? Y lo que más me llama la atención es el último capítulo. ¿Qué capítulo tan cortito? 3 versículos apenas. Que a veces creo que a este libro habría que cambiarle el nombre y pasar de Esther al libro de Mardoqueo.
Porque creo que es más héroe Mardoqueo que Esther, porque Esther hizo su parte, no me cabe la menor duda, pero creo que el cerebro de todo el movimiento del libro es Mardoqueo. Y ustedes y yo leemos los últimos 3 versículos. ¿Y qué leemos de este hombre? Bueno, vean ustedes. El rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar. Pero qué cosa, ¿eh? No nos escapamos de los taxes en ninguna época. Y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia. Ahí está todo registrado. Pero lo que más me interesa es el último. Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos. ¿Por qué? Wow. Cuando estaba estudiando esto me di cuenta de algo que no había visto. A mí siempre me llamó la atención cómo Dios gobierna el mundo a través de sus siervos, pero nunca desde el lugar número 1, sino siempre desde el lugar número 2. ¿Se acuerdan la historia de José? ¿Fue el número 1? No. ¿Pero quién gobernaba el mundo entero? José. En el caso de Daniel y Nabu, ¿quién era el número 1? ¿Pero quién gobernaba el mundo? Daniel. Y ahora otra vez, en el imperio más poderoso del mundo, ¿quién gobierna? Mardoqueo. ¿Qué tal? La vez pasada, cuando estaba en Honduras, este era el tema que les estaba predicando allá. Porque les decía, hermanos, oren que el Señor levante entre ustedes jóvenes que puedan ser de influencia para esta nación. Y usted va a decir, pastor, lo que usted va a decir es, ya entendemos por qué lo dice. Pero lo que les decía es esto, oren para que Dios levante abogados cristianos. Cállate, diablo. Pero miren, hablando en serio, Mardoqueo se metió en un mundo donde raras veces alguien se puede meter, es el mundo de la política. Ese es un mundo donde tenés que, bueno, depende de dónde estés, ¿no? En nuestros países suben al mundo de la política cada cachafaces y ladrones que se educan en las cárceles y después llegan a presidente. Pero ustedes saben, ¿no es cierto? Pero a mí lo que me llama la atención es cómo Daniel, José, Mardoqueo pudieron hacer una influencia tan poderosa dentro del mundo de sus días, sirviendo en un área donde es tan difícil, que es el mundo de la política. Yo nací en un ambiente donde decían, el cristiano no puede participar en política porque es demasiado corrupto. Pero entonces la pregunta es, ¿quién va a sanar esa corrupción? Yo sé que en todos los niveles donde nos movemos hay corrupción, pero gigantesca. En nuestros países es abierto, acá es más disimulado, pero la corrupción está en todas partes. ¿Y qué es lo que va a cambiar? Hombres y mujeres que manejen el sistema, pero que puedan hacer un cambio para bien. A mí, ¿cuántos de ustedes vieron la película Amazing Grace? Ok. Si la pueden conseguir, se las recomiendo a todos que la vean. Deben... Suni el domingo se las muestran. Un domingo viene, la muestran acá, todos juntos la ven, ¿puede ser? ¿Una hora y media dura? Bueno, es una historia apasionante. Porque es la historia de cómo en Inglaterra se logró abolir el tráfico de la esclavitud.
Y todo comenzó porque John Newton, que escribió la canción que cantamos todavía, el himno, Amazing Grace, how sweet the sound. Era un tipo que se dedicaba, era capitán de barco, que trasladaba a los esclavos del África a América. Y un día el Señor le pegó un susto de esos que el barco se iba a pique y el tipo y se convirtió. Y entonces se le abrieron los ojos y dijo, yo no puedo seguir en esta profesión, esto es una barbaridad. De golpe él, lo que había estado haciendo por años, ahora el Señor le abrió los ojos y dijo, esto es un espanto. Entonces se fue al Parlamento británico. ¿Y qué chances hubiera tenido John Newton, que era un hombre bruto, acostumbrado a aquel mundo, de cambiar una costumbre, que ustedes saben lo que era ese negocio de la esclavitud, ¿no es cierto? Imagínense el poderío de los billones de dólares del día de hoy que manejaba ese mundo. Pero se encontró con un muchacho joven, de corazón ardiente en el Parlamento, que era un tipo preparado, educado, abogado brillante, que conocía el sistema y sabía manejarse en ese sistema. Y les tocó 45 años de lucha hasta que lo lograron. 45 años de lucha. Y la película, véanla, muestra mucho de las cosas que tenían que hacer hasta que finalmente lograron. Y el mundo entero se acabó el tráfico de esclavos. Hasta que vino ISIS. Ahí los tienen. Qué cosa, ¿no? Y un solo hombre, pero que se encontró con la persona adecuada que podía funcionar en el mundo que él no podía manejar. Y mi oración siempre por mis chicos, los chicos jóvenes, ustedes me escuchan que yo los aliento siempre a estudiar, a ir un escalón más arriba, a ir más lejos, porque yo nunca sé hasta dónde puede llegar un chico de los nuestros, en las manos de Dios, tal como Mardoqueo llegó a ocupar un puesto tan alto. Uno nunca sabe. Y acá nos dice que, me lo imagino, se imaginan cuando se reunían en la sinagoga y llegaba Mardoqueo en el Rolls Royce, ¿no? Acá viene Mardoqueo. Y claro, pero dentro de la comunidad judía era querido porque era el segundo en el reino, ¿o por qué? ¿Cómo leímos? Porque procuró el bienestar de su pueblo. Qué cosa, ¿no? Y compañeros, con este libro se cierran los libros históricos. Y uno dice, acá hay un pueblo que está bajo castigo. Y al mismo tiempo está siendo protegido. Los judíos no ven a Dios, pero Dios los ve a ellos. Y uno dice, Señor, tu providencia, tu cuidado. Y uno lee el libro de Esther y lo lee y uno dice, Señor, qué tremendo que eres tú. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Ahí en el bosquejo tienen el análisis del libro, lo pueden leer en su casa. Les recomiendo que disfruten la lectura de este libro. Y estas son las historias lindas que podemos contar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todos, porque inspiran y bendicen. Este es el libro de Esther. Rico. ¿Qué hubiera pasado si lo dejábamos fuera de la Biblia? Nos hubiéramos perdido el ver el corazón de Dios hacia cada uno de nosotros. No importa que fue hace 2500 años atrás o en el día de hoy también. Y por eso, queridos, me alegro que el Espíritu Santo dejó esta historia. Y ya ven, en el día de hoy, en el mes de diciembre, en el día que se iba a hacer la masacre, los judíos comenzaron a celebrar la fiesta que sigue hasta el día de hoy, que es la fiesta del Purim, que está explicado acá en el libro. Pur quiere decir suerte, Purim, plural, suertes. Y entonces, cuando la suerte del pueblo hebreo era que los iban a matar a todos, por el poder de Dios se dio vuelta todo y ahora ellos quedaron arriba y los enemigos perdieron en grande. Entonces, este es el libro de Esther, compañeros.
cerramos los libros históricos. La semana que viene empezamos con los libros poéticos. Y les voy a pedir una vez más, para los que llegaron tarde, si pueden leer Job en anticipo para la clase que viene, aunque por momentos la trama es escabrosa, es difícil de seguir, los diálogos son complicados, si vienen con el libro leído, la lección les va a ayudar a comprender mejor qué es todo lo que está pasando.